Ya estamos, ya nos ven. Digan hola, están por ahí. Buenas tardes, arqueópatas, ¿cómo van? Quienes nos ven en Facebook. Ya estamos de nuevo en esta eh, tercera jornada del Congreso Sin Gafetes, en el panel 5. Ya vamos en 5, qué bien. Vamos avanzando poco a poco. Ustedes ven ya aquí a nuestros ponentes y ponentas y ponentos y colegas que, bueno, pues están listos ya y entusiasmados por platicar con ustedes. Gracias por conectarse. Ya empezamos ahora sí con, con gente que nos ve desde el inicio y eso es muy bueno porque quiere decir que los temas han llamado la atención, han despertado interés y pues vamos a tratar en la medida de lo posible quizás dar salida a algunos comentarios, pero como saben, la parte fundamental de estas sesiones de conversación entre nuestros ponentes es pues justo la discusión, el debate, el intercambio de ideas que se da un poco después de la ronda de exposiciones y para acompañar precisamente esta dinámica está en esta ocasión Andrea Rodríguez por acá y que me da pie a comentar esto que va sucediendo con alguien que me gusta mucho, no quería dejar de decir, de cómo vamos como construyendo una comunidad, ¿no? Es decir, de repente vamos conociendo gente a través, por ejemplo, del programa que hacemos los jueves o la revista, y vamos como contactando colegas que están trabajando temas bien interesantes y después vamos poco a poco incorporando, pues les vamos haciendo un contrato, honorífico para que participen, honorífico, ¿oyeron bien que dije honorífico? Para que participen con nosotros en otras actividades y eso me encanta porque, de verdad, hablando en serio, la manera en que se va construyendo como cada vez más grande esta red de gente que vamos eh, pues sumando o que más bien nos hacen el favor de sumarse a estas actividades, a estas locuras que se nos ocurren, pues se hace más grande y es el caso de Andrea, que como recordarán, pues estuvo con nosotros en una sesión del programa y hoy está más bien incorporándose a la moderación de esta mesa, como también vieron que Sam y Antonieta y otros colegas pues están también en la sesión compartiendo con nosotros. Entonces, bueno, pues yo voy a dejarlos por aquí justamente con ellos y Juan José, que ya lo conocen, más de la casa, que anda por aquí, y el orden en el que vamos a empezar precisamente estas ponencias está marcado un poco el programa y vamos a seguirlo porque hay una razón, digamos, que pretende dar una curaduría a los temas y espero que ustedes también lo puedan ir siguiendo en ese sentido. Empezamos con Juan, después va a estar Jesús con nosotros, que anda por aquí, Mayra, y cerramos con Ana. Entonces, más que darles la palabra cada vez, como un poco para que fluya de esto, en ese mismo orden, conforme vayan terminando cada uno, pues toma el micrófono el que sigue y entonces al final más bien ya nos ponemos un poco en el tema de la conversación, ya todos juntos. ¿Qué les parece? Y así lo hacemos menos cortado, ¿vale? Bueno, pues entonces los dejo por acá. Juan Antonio, ahora sí, si nos Sí. compartes tu presentación y arrancamos. Gracias por vernos. Muchísimas gracias por conectarse. Muy bien, pues sin más preámbulo, vamos a entrar por el tiempo tan justo que tenemos y pues agradezco estar en este segundo coloquio. El primero no pude estar a tiempo, pero me gusta mucho esta estructura un poco irreverente, un poco más directa, sin tanto protocolo, y que podamos decir lo que pensamos desde nuestra práctica, academia, investigación de temas que compartimos con nuevas visiones. Yo seleccioné este tema como arquitecto y como arqueólogo porque es una categoría que resulta interesante aplicarla a los trabajos que en los centros históricos se han venido haciendo desde hace muchos años en nuestra institución. Yo soy investigador
investigador del Instituto Nacional de Antropología e Historia y soy catedrático casi de 40 años en la Facultad de Arquitectura de la UNAM en el posgrado. Entonces el tema lo denominé estratificación arqueológica e histórica de las ciudades y le agregué esto y de los denominados centros históricos, porque cada vez tengo más dudas de la forma en que estos se han hecho, operan y se degradan. Es decir, tal parecería que estos trabajos son para que estos tengan un mejor funcionamiento y recuperación, sobre todo social, y parece que estos cada vez se destruyen más. Entonces, vamos a entrar. Este trabajo tiene que ver también con una publicación que hizo el área de urbanismo ahí del posgrado, de uno de las áreas de investigación, en la que nos convocaron para hacer la investigación y gestión del patrimonio cultural en barrios históricos, el tema que yo propuse en ese capítulo del libro y que nos permitió trabajar particularmente en aspectos de ciudades medias, que es otra escala a la que se puede trabajar este tema. El concepto de estratificación arqueológica, histórica, como denominé a esta charla, tiene que ver con la referencia de la ciudad virreinal, mal llamada colonial, y la estratificación social y gremial, y que tuvo a lo largo de los años en la que estaba estratificado los niveles sociales en la misma ciudad, se convivía con la accesoria en la planta baja del taller, agrupados de manera medieval por ramos de actividades, un tapanco en donde se habitaba por parte de estos artesanos y todos ellos en la planta baja, sin acceso a las plantas reales y a los edificios de los palacios. Los segundos pisos siempre eran ocupados por estos palacios y grupos sociales de otra categoría, es decir, en el mismo asentamiento, en el mismo emplazamiento, teníamos la parte de producción, venta, habitación del propio trabajador, en la parte de la planta alta, a los funcionarios y gente de recursos que tenían el palacio, y así de esa manera, en esta planta real, que era como se llamaba al segundo piso, estaba estratificada la ciudad en el periodo virreinal y de esta manera funcionaba perfectamente. Entro al tema con esta referencia, además, esta categoría de Roberto Pane, este teórico italiano que incorpora la estratificación histórica de las ciudades, que voy a hablar más adelante. Esta vista es muy bonita, es una vista de los volcanes de la Sierra Nevada, el Teposteco, desde el poblado de Cuernavaca, que es el ejemplo en el que he trabajado desde hace muchos años, tanto el catálogo de monumentos históricos de la Ciudad de México, que tuve oportunidad de realizar, como el de Morelos, que no existía cuando yo me incorporé en esta zona. Y esa era la imagen que tenía de este entorno natural de la Sierra del Teposteco, la Sierra Nevada, los caminos que se alcanzan a ver, y el tipo de arquitectura vernácula que existía. Y esto además es interesante porque esto desde el siglo XVI conforma un marquesado, el único que funcionó y se desarrolló, y eso planteó un asentamiento diferente al que tuvimos en otras ciudades virreinales. El tema de Roberto Pane, que es este teórico italiano que siempre me pareció muy interesante, es el concepto de estratificación histórica de las ciudades. Es decir, él nos dice que las ciudades, así como los estratos geológicos y los estratos, las estratificaciones arqueológicas que usamos para establecer fechamientos y antigüedad de uno con otro en los trabajos de la metodología de la arqueología, la ciudad lo tiene, es decir, no está bajo tierra, sino está sobre tierra, aunque también lo tenemos abajo, y cómo la ciudad se ha ido estratificando, es decir, no tenemos una ciudad de una época y otra de otra época. La misma ciudad ha reutilizado sus edificios, los ha destruido, los ha cambiado y los ha modificado. Esta es la referencia que puse aquí para ir ilustrando un poco la charla.
de este libro que se publicó en la Facultad de Arquitectura, Rescate y Aprovechamiento del Patrimonio Urbano, algunas experiencias en ciudades medias y pequeñas, y yo lo recomendaría porque tiene varias escalas de estas ciudades pequeñas en las que este tema del rescate y del aprovechamiento podría ser desde distintas ópticas, experiencias que aparecen son 4 o 5, Tlacotalpan, Mineral del Real, Real del Monte, Campeche, etcétera, y yo incluí en este caso Cuernavaca. Regresando al tema de discusión, la ciudad es diferente y no puede tener esto que a veces queremos encontrarle como la ciudad colonial. Es decir, la ciudad no tiene una unidad de estilo, ni tampoco la arquitectura en general. Pocos edificios se hacen y se terminan en un momento y conservan esa temporalidad de inicio y terminación. Quizás algunos de los edificios religiosos podía haber sido Santa Prisca o algún otro edificio, pero en general, así como los edificios van construyéndose y rehaciéndose con el tiempo, la ciudad no tiene una unidad de estilo, es decir, no hay una ciudad colonial o virreinal, hay una ciudad estratificada y la temporalidad es un punto importante a considerar en su estudio. De igual manera, casi estos proyectos que hemos hecho por muchos años en nuestras instituciones eh, se elaboran en torno a la monumentalidad. Siempre estamos un poco pensando en que se hace a partir de los monumentos, muebles, inmuebles y las edificaciones. Y yo recuerdo que los polígonos o los perímetros en los que se usaban estas metodologías para delimitarlo, era si había o no monumento. La traza urbana como huella histórica a veces tampoco era considerada, podía no tener monumentos, pero la traza urbana podía estar ahí presente y podía ser un elemento a considerar que por lo regular los centros históricos quedan muchos, es decir, las trazas históricas no son elementos si no tienen monumentos, y es un criterio un poco complicado y que no permite entender a la ciudad como tal. El patrimonio inmaterial casi siempre está afuera, fue el talón de Aquiles de UNESCO y de muchas otras instituciones que parecería que ese patrimonio no tiene mucho que ver cuando es fundamental que esa parte inmaterial, el habitante, es el punto de la ciudad y es su entorno social. Y casi ninguno de estos proyectos, todos tienen que ver más con restauración que con habilitación o revitalización de los tejidos sociales. Casi siempre estos centros históricos carecen de programas de este tipo y lo que va sucediendo casi en todos es cierta expulsión o motivar la expulsión del habitante original. Es decir, los centros históricos se convierten finalmente en cinturones de castidad, es decir, se hacen estos polígonos de perímetro A, perímetro B, y no nos dice mucho porque queda como fracturada la relación que ese conjunto tenía con territorio, es decir, el concepto de territorio no lo incorporan, sino incorporan un fraccionamiento monumental y prácticamente quedan como esqueletos inanimados. Cuando pensamos qué alternativas podríamos seguir bajo estas metodologías tan impositivas de las instituciones que por ley tienen competencia, como es el INAH para esa mala clasificación de arqueológico histórico y luego le turnan al INBA el artístico, como si el patrimonio se pudiera separar en esas administraciones conceptuales. Entonces, por lo regular, nuestras instituciones, el INAH en particular, es muy centrificado, o sea, tiene una gran centralización de todo, pero además se piensa que debe de bajar de arriba para abajo, es decir, se debe de hacer un estudio y una declaratoria federal, esta si pasa a estatal bien y si no también, y casi nunca se entiende que debe llegar al municipio donde se aplica. Yo consideré en este trabajo que hicimos cuando llegué a Morelos, hicimos primero el catálogo y después una alternativa, en la cual había una lista de espera muy larga
en la que nunca iba a estar ninguna de las localidades de Morelos, porque había otras ciudades con otra prioridad, es decir, estas eran prioridad 10 y con trabajos tenían la prioridad 1, 2 y 3. Entonces, yo pensé que una de las cosas era invertir este modelo de que el INAH hiciera a nivel federal, se lo turnara al Estado y al municipio, y el municipio lo sintiera ajeno y extraño. Y invertimos el modelo de abajo hacia arriba, así empezamos con trabajar con el municipio, independientemente, inclusive el coordinador de la Dirección de Monumentos Históricos me mandó llamar en aquel entonces para decirme qué estás haciendo y cómo lo estás haciendo, porque nunca lo hemos hecho así. O sea, nosotros tenemos que enviarlo y si no, esperar. Entonces, nosotros trabajamos con un grupo de arquitectos y gente involucrada en el patrimonio en la ciudad, haciendo un inventario antes del catálogo. Esto lo hicimos antes de tener un catálogo formal, porque no había recursos en ese entonces para un catálogo, pero identificamos cuáles eran algunos de los tres componentes que eran los pueblos que componían el municipio, los barrios que estaban dentro de la mancha urbana o periférica, y el propio centro, que era el punto fundacional. Entonces, estos tres componentes les dimos el mismo tratamiento y fueron incorporados las trazas, fueron incorporadas los asentamientos con población, con o sin monumentalidad, y los propios monumentos también, para coincidir después con ciertos criterios que la institución tenía. Entonces, estos tres componentes nos dieron una experiencia en el municipio de Cuernavaca de trabajo, y si vemos este plano del siglo XVIII, que es el curato de Cuernavaca, y si revisamos los trabajos de George Kubler o los trabajos de Charles Gibson, donde hablan cómo fue eh, sobreponiéndose la estructura de gobierno virreinal en el siglo XVI, XVII y XVIII, y cómo eh, se establecieron las doctrinas y las visitas como una regulación eclesiástica de clero regular, después el secular que llegó más adelante, y cómo las cabeceras y sujetos eran también las que regulaban esta situación. En el caso de Morelos tenía variantes porque esto era un marquesado. Entonces, aunque existía ese modelo para otras regiones, aquí además era un territorio que pertenecía por derechos de conquista a un marqués. Entonces, aquí podemos ver lo interesante de este documento, cómo aparecen varios de los pueblos circundantes al actual Cuernavaca, que es Tetela, Tlaltenango, Chamilpa, Ocotepec, Aguatepec, Chapultepec, etcétera, Capancingo está por ahí, y aparecen los pueblos, aparecen las distancias a las que están comunicados y las relaciones que se establecen en medidas antiguas como las leguas. Aparece ahí el camino real al puerto, es decir, el camino real del galeón de Manila que llegaba a Acapulco y que llegaba a la Ciudad de México, Veracruz y a España, pues cruzaba por la ciudad. De ahí se ve ese camino y se ven otros canales de agua, etcétera. Entonces, esta referencia nos habla que esa relación no es solamente un centro histórico, sino un territorio y las relaciones de ellos. Entonces, un planteamiento alterno, inverso, que empezara de abajo hacia arriba y del municipio al Estado y a la Federación, nos permitía detener la destrucción que en el sitio se venía haciendo por las inmobiliarias, por falta de catálogos, por faltas de protecciones, por mil faltas. Entonces, pensamos que también era importante incluir los patrimonios mixtos, culturales, tanto natural como cultural, y los patrimonios inmateriales. Esta vista aérea es extraordinaria. Esta ciudad de Cuernavaca pudo ser o era casi de la misma calidad que Taxco, que conocemos y que más o menos ahí se ha conservado. Esta vista marca el quinto convento franciscano de Nuestra Señora de la Asunción, donde se ve los programas y cómo se ve también una estratificación, es decir, las cuatro capillas posas fueron modificadas por templos del siglo XVII, XVIII, XIX,
y la reutilización de los espacios. Aquí se ve también el jardín borda y este otro elemento de la imagen urbana que son las barrancas. Entonces, uno de los criterios que también seguimos fue tratar de incluir la traza, pero dejar como amortiguamiento en ambos lados, en las dos barrancas que circundan a la ciudad, las áreas verdes que a nivel federal tienen una protección y dejar áreas de amortiguamiento para poder establecer una mejor relación de las áreas eh, naturales de flora, fauna, vegetación y regulación de clima, como las trazas y la arquitectura del propio lugar. 2 minutos, Juan Antonio. Declaratorias. Gracias. Sí. Se hicieron declaratorias de reglamento de los barrios, pueblos y centros originales, el centro original de población, y el modelo de unidades de barrios, pueblos, se hizo en torno a la cabecera municipal y a la administración y gestión, es decir, eh, ese plano que habíamos visto del siglo XVIII cubría de alguna manera el área actual administrativa del municipio. Entonces, una forma de tener una mejor gestión es que caiga en la administración municipal y de lo posible que hubiera a futuro colaboraciones municipales entre uno y otro. Entonces, la unidad del municipio de, de Cuernavaca incorporó esto que en las administraciones actuales les llaman fraccionamientos, es decir, a pueblos históricos los han convertido en fraccionamientos o en colonias, sobre todo, les llaman colonias. Los pobladores en los lugares defienden su identidad de que no son colonia tal, sino que son un pueblo antiguo y original. Entonces, el poder incorporar el patrimonio de una manera distinta a la que lo hacemos y en la que lo hemos hecho, pues nos permite quizás tener una mejor eficacia en esa relación habitante y ciudad. Este es el reglamento que se hizo en aquel entonces para la construcción, reglamento de construcción en el que le incorporamos una parte que se llamaba imagen urbana y que de alguna manera era una especie de antecedente al, a una declaratoria de protección. La otra gran ventaja y estrategia es que esto se hace por cabildo, es decir, no se tiene que tener la instancia del Estado estatal ni federal y podemos trabajar de manera autónoma en una protección desde la propia administración municipal y el incorporar el reglamento de construcción a un reglamento de protección ayuda muchísimo porque en el propio reglamento y en los propios trámites se puede ir protegiendo mucho más todo esto. Este es el reglamento municipal de obras públicas integrado y este es el de mejora regulatoria, que fue otro aspecto que en aquel entonces también se incorporó. Y las publicaciones que se han hecho con ventajas y desventajas son estas que pongo finalmente en presentación, que aparecen aquí a lo largo de esta lista. Y con esto pues dejo este marco de referencia y marco teórico de las prácticas que siguen haciéndose en las declaratorias de centros históricos y vamos a partir de esto pasar a la discusión. Quisiera nada más apuntar que muchas de estas declaratorias de centros históricos carecieron de reglamentos, es decir, se sacaban las declaratorias, no se sacaba el reglamento, entonces no se podían operar ni podían tener manejo de gestión. La otra, muchos no tenían catálogos. Y la otra es que por ley los registros de inscripciones tienen que estar realizadas para que operen en una defensa técnica y legal que también carece en lo general en actualización y en complemento. Entonces, los modelos que hemos hecho de centros históricos con un pie, con una cabeza, con un brazo, pues están cortados con bisturí y realmente no nos ayudan más que para tener una sección monumental de una ciudad, pero no rescata realmente el patrimonio en su conjunto y particularmente en lo inmaterial. Muchas gracias.
Bueno, continuamos con Jesús. Si puedes compartir tu pantalla, Jesús. Claro. Buenas tardes a todos. ¿Ya se puede ver la presentación? Aún se está proyectando. Ya. Ok. Bueno, mi nombre es Jesús Magdaleno Durán. Yo les voy a presentar lo que es patrimonio durante el virreinato, Ejibe de Tecali de Herrera, Puebla. Esta es parte de la investigación realizada durante la maestría en arquitectura con especialidad en conservación del planificado que me encuentro cursando. El patrimonio hidráulico se conoce a la infraestructura que los grupos sociales han construido para abastecerse de agua desde la antigüedad, pues el agua es fundamental para la vida, ya que el ser humano no podría sobrevivir sin ella más que unos días. Además, es necesaria para la producción agrícola y ganadera. A la llegada de los primeros frailes a Nueva España, estos se encargaron de mejorar la tecnología utilizada por los naturales, aplicando los conocimientos y técnicas constructivas perfeccionadas que ellos traían consigo. El patrimonio hidráulico en Nueva España se divide en 5 categorías principales. La infraestructura para la captación del recurso hídrico, que se compone de manantiales, diques y represas. La infraestructura para la elevación del recurso, compuesta por norias, molinos y otros ingenios. Infraestructura de acumulación y almacenamiento para su uso posterior, lo que son aljibes, cisternas y depósitos. Infraestructura para el transporte del recurso hídrico, que son acequias, acueductos, sifones, túneles y galerías de transporte. Y por último, la infraestructura para distribución y repartimiento equitativo de este recurso, que se compone de pilas, fuentes y abrevaderos. En materia de almacenamiento de agua, en Tecali de Herrera se encuentran 2 ejemplares de aljibes que aún se conservan del patrimonio hidráulico en México. Uno forma parte del exconvento franciscano, que fue de uso exclusivo de los religiosos, y un segundo de mayor tamaño, destinado al uso comunal de la población. Este segundo aljibe es representativo de Tecali, debido a su gran dimensión y a los elementos singulares que lo diferencian de otros aljibes. Esta investigación surgió como parte de la vinculación entre las autoridades del municipio de Tecali con la maestría en arquitectura, con especialidad en conservación del patrimonio edificado, para realizar un informe técnico de las condiciones de conservación de este inmueble, catalogado como monumento del siglo XVI. Bueno, esta presentación se divide en 4 etapas, que es el levantamiento arquitectónico y fotográfico, el registro de materiales de fábrica y sistemas constructivos, el registro de deterioros y el diagnóstico de conservación y recomendaciones. El objeto de esta investigación se localiza en la cabecera municipal de Tecali de Herrera, en el estado de Puebla. Está situado a una cuadra detrás del exconvento franciscano, en la esquina de las calles Rafael Cortés Oriente y 6 Sur. Como una breve semblanza histórica, en 1520, Francisco de Montaño se instala como el primer encomendador de Tecali. De 1540 a 1569 se construyó de Tecali, y al estar ligado a este edificio, él la construyó en esta época. Durante los siglos XVI y XVII, encontramos a varios personajes que eran cronistas y viajeros de la época. En 1585, los 2 aljibes, uno para los religiosos y otro para el uso del pueblo. Hay 3 en la relación de la visita del obispo Juan de Palafox y Mendoza, menciona aljibe de Tecali. Jesús,
Fíjate que te estamos escuchando, más bien ya no te estamos escuchando. ¿Tú nos escuchas? Sí, ¿me pueden escuchar? Ahí sí. Si quieres continuar, te dejamos de escuchar hace un minuto más o menos. Puede ser que apague su cámara para que no jale tanto internet y así pueda oírse más su voz, ¿no? Bueno, No, sigue sin escucharte, Jesús. bueno, continuando, durante la etapa de... No me escucho, no se me escucha, ¿verdad? No, te escuchas muy entrecortado. Creo que es tu internet. Oye, tan bonita que está su presentación. Una disculpa, es la calidad. Sí. Pues creo que se cortó finalmente con Jesús. Quizás pueda regresar en un par de segundos. Si no, de cualquier forma, yo creo que en lo que solucionamos el tema de Jesús, si no regresa en un par de segundos, si te parece bien, Mayra, puede ser. ¿Tú cómo estás? A ver, mira, ya regresó Jesús. Creo que tampoco te escuchábamos, Mayra. Sí, estaba avisando aquí que no hagan ruido. ¿Comparto? Sí, mientras Jesús, ahorita nos coordinamos por el chat a ver qué podemos hacer para apoyar la transmisión, pero no te preocupes, ahorita reconectamos contigo. Gracias, Mayra. Ok, bueno, ¿sí me escuchan bien? Sí. Ok, bueno, pues yo me permití traer aquí mis notas, justo como para no exceder el tiempo y pues para puntualizar todo lo que quiero platicar con ustedes. Pues mi nombre es Mayra Vera, actualmente estoy estudiando una maestría en restauración arquitectónica. Y hoy les vengo a platicar un poco sobre este interés que he venido desarrollando por el patrimonio construido con el tema los cascos de haciendas inmersos en vivienda de interés social. He de mencionar que soy neófita en el ámbito del patrimonio cultural. Sin embargo, mi pasión por el patrimonio edificado, el amor a la cultura, la historia y las artes la tengo desde muy pequeña. Creo fervientemente que un pueblo necesita de todo ello para su desarrollo óptimo. Es decir, que el ser humano debe de educarse en torno a estos agentes para forjar una identidad individual a través de lo colectivo. Por lo que decidí presentarles estas tres imágenes. Muestran tres haciendas que han marcado mi vida. La primera, la Hacienda de los Morales, ubicada en Polanco. La segunda, el Molino de las Flores en Texcoco. Y la tercera, la Hacienda de Guadalupe. La primera la conocí en mi adolescencia trabajando como mesera, lo cual no me impidió disfrutar de su perfecta conservación arquitectónica. Al estar situada en una de las mejores zonas económicas de la Ciudad de México y, por supuesto, cuya preservación es rentable gracias a los eventos sociales que se llevan a cabo en ella. La segunda la conocí muy joven, también muy joven, durante un paseo popular con la familia de una amiga. El Molino de las Flores es una hacienda que se ubica dentro de los antiguos jardines de Nezahualcóyotl. Su conservación viene en paquete. Aunque este solo conste de consolidaciones, se ha mantenido gracias al subsidio y su rentabilidad como locación para películas y telenovelas. Fue en este lugar en donde decidí dedicar mi vida a la restauración arquitectónica.
y más tarde me titulé como arquitecta con el tema Hotel Boutique en el Molino de las Flores. Gracias a los consejos de un buen profesor, decidí trabajar antes de especializarme, y en este espacio fue cuando conocí la Hacienda de Guadalupe, inmersa en un conjunto habitacional. Los ánimos me invadieron, pues al fin tenía en mis manos el sueño de toda mi vida, el de rescatar una hacienda en ruinas. Sueño que por supuesto se desvaneció en un corto tiempo. Estos 3 ejemplos de edificios que para mí significan lo mismo, herencia edificada, se sitúan en 3 espacios geográficos, económicos y sociales totalmente diferentes, lo cual los limita en sus posibilidades de conservación. Aunque esto se observa de un análisis de lo más simple, quiero expresar aquí que lo único que he aprendido a lo largo de estos años en el medio laboral y en la academia es que no todos los seres humanos podemos gozar de los mismos privilegios. Desde esta perspectiva, creía que lo único que hacía falta era otorgarle los espacios arquitectónicos a la población que coexiste con ellos, divulgarles que les pertenece, para así despertar en ellos un interés por aprender de las ruinas. Desde mi profunda ignorancia, creí que las haciendas, el objeto arquitectónico, se convertiría en un agente de cambio en el desarrollo de las sociedades que coexiste con ellos. Empecé a divagar por el rescate participativo, la entrega de espacios públicos, coadyuvar con los 3 niveles de gobierno. Aquí entre nos, les he de confesar que aún no pierdo la esperanza. Por sociedades actuales me refiero a los grupos humanos que han tenido que habitar lejos de las ciudades de origen por la necesidad de una casa digna para sus familias, aunque las cabezas del hogar tengan que viajar 2 horas de camino al trabajo. Son sociedades que están reinventando sus historias y adquiriendo nuevas creencias y costumbres. La síntesis de ese trabajo decía que un viejo casco de hacienda inmerso en un conjunto urbano de interés social podría vincularse con la comunidad solo a través de la reutilización de sus espacios, sin importar el uso original del inmueble. La divulgación de su historia social y constructiva darán pauta para su patrimonialización. La reutilización debe responder a las necesidades de un nuevo contexto, pues la lotificación de los antiguos campos de siembra trajo una comunidad que nada tiene que ver con el inmueble. Aún así, debe convivir con él como parte de su contexto urbano. Lo que antes era el interior, ahora es el espacio público, y su valor será otorgado por sus nuevos usos. La morfología espacial hablará de su uso original y las actividades que ahí se realicen consolidarán su permanencia. A la fecha he comprendido que va más allá de ello. El mal que aqueja a mis haciendas es un mal que comparten demasiados edificios históricos disgregados a lo largo del territorio nacional. Todos estos inmuebles han permanecido estáticos pese a su contexto cambiante. En algunos casos han sido reutilizados de forma precaria y poco respetuosa. Particularmente por su magnitud y antigüedad, el mantenimiento se torna costoso y también terminan abandonados. Todos estos edificios lejanos entre sí forman paisajes culturales, carácter que no debe perderse al ser devorados por la mancha urbana. Este fenómeno de estudiarse a profundidad deja de lado la mejor manera de incluirlos dentro de su nuevo diseño. Entonces, ¿qué debería suceder con ellos? Modificarse, adaptarse o desaparecer. La Ley Federal de Monumentos en sus artículos 35 y 36 los clasifica como monumentos históricos por su vínculo con la historia de la nación y su temporalidad. ¿Qué hace que esta ley tenga significado ante la sociedad que actualmente coexiste con ellos? Durante el desarrollo de la investigación, se han identificado cascos de hacienda envueltos por el crecimiento avasallante de la mancha urbana. Lo anterior, sin ser incluidos en los planes de desarrollo urbano, el cual ha cedido los campos de siembra para la ocupación inmobiliaria. El fenómeno que envuelve a los edificios históricos en las periferias urbanas ya ha sido estudiado ante restos arqueológicos. Por tanto, la presente investigación tiene como objeto general buscar e identificar los factores que propician la descontextualización de estos inmuebles
cuando son alcanzados por el desarrollo urbano. Así, es pertinente estudiar las posibles soluciones y, de ser viable, formular los antecedentes para una propuesta de legislación o plan de manejo que los integre en los planes de los futuros proyectos urbanos. Como caso particular, tenemos la ex Hacienda de Guadalupe. Existen antecedentes documentales que sostienen el impulso por la conservación del inmueble. En el año 2003, Grupo ARA adquiere los terrenos junto con el casco arquitectónico. En el año 2005, el mismo ingresa al proyecto de restauración ante el INAH del Estado de México. En el 2006, se autorizó por parte del INAH el proyecto de restauración. En el año 2008, con el oficio cuyo número les expongo aquí, el municipio se pronuncia al respecto, diciendo que solamente va a recibir el casco siempre y cuando la empresa promotora garantice la seguridad estructural de los inmuebles, así como su buen funcionamiento. Para el año 2015, Grupo ARA contacta a la empresa restauradora NACU para cotizar los trabajos de restauración del inmueble, acto que mostró la pretensión por salvaguardar los edificios. Sin embargo, esto no se llevó a cabo con dicha empresa y, por lo que es notorio, con ninguna otra. El conjunto arquitectónico se encuentra en completo abandono. No se observa señal de restauración, mucho menos de mantenimiento por parte de la constructora o el municipio. Del año 2015 a la fecha, se han perdido elementos arquitectónicos importantes, aunados al desmantelamiento, el intemperismo, los sismos y la fatiga de los mismos materiales que componen la edificación. Ante este contexto y de una manera muy precipitada, podemos concluir que los actores en torno al casco de estudio no han logrado desarrollar la conservación de la hacienda por falta de recursos. No obstante, la problemática aquí ya no radica en torno al casco de hacienda. Tiene que ver con la comunidad y con la integridad física de esta, por lo que no podemos dejar al destino el desenlace de dicho inmueble y su contexto. ¿Quién está a cargo del inmueble? No hay autoridad o agrupación civil que se dedique al resguardo del conjunto arquitectónico. En entrevista con la licenciada Yuridia Bernal, quien encabezó la delegación de la Candelaria Tlapala hasta el año 2020, mencionó que ha solicitado apoyo municipal para el rescate de dicho casco, sin lograr avances en el proceso. La organización vecinal de la Hacienda de Guadalupe expresa su preocupación por el espacio antiguo, ya que han sido testigos del abandono, el desmantelamiento del que ha sido objeto, y durante los recorridos que hemos realizado me comentaron diferentes situaciones negativas, además de las visibles. Hasta el momento yo no he podido obtener algún documento que acredite estos hechos. Hasta la fecha desconozco quién es el actual propietario de dicho inmueble. Bueno, durante los recorridos, la población pues se acercaba conmigo y me hacían preguntas, ¿no? Como, ¿qué haces aquí? ¿De dónde vienes? Si no van a demoler o hacer algo para que esto deje de representar un peligro, mejor váyanse. O me gustaría que restauraran el templo y nos mandaran a un padre. Y uno de los comentarios más graves fue el que una vecina me dijo que el director de desarrollo urbano nos dijo que esto ya no se puede rescatar. Hasta la fecha desconozco quién es el actual propietario del dicho inmueble. Cual sea el caso, es decir, si la propiedad pertenece a la inmobiliaria o al municipio, la Ley Federal de Monumentos refiere en el artículo 6º que los propietarios de bienes inmuebles declarados monumentos históricos o artísticos deberán conservarlos o, en su caso, restaurarlos. De no ser posible, el instituto competente procederá a efectuar las obras de conservación y restauración de un bien inmueble declarado monumento histórico o artístico cuando el propietario, habiendo requerido para ello, no lo realice. La Tesorería de la Federación hará efectivo el importe de la obra, lo cual nunca ha sucedido. Por lo que es de nuestra competencia buscar los medios que hagan efectivas estas leyes. Sin tener la certeza de que el inmueble es un bien público, pero con el mayor de los entusiasmos de que así sea, quiero citar por último
Los siguientes artículos del Código Civil Federal, en el capítulo 3, de los bienes considerados según las personas a los que pertenecen. Solamente mencionaré uno por tiempo. El artículo 768 dice que los bienes de uso común son inalienables e imprescriptibles y pueden aprovecharse de ellos todos los habitantes. El uso de los cascos de Hacienda asegura su conservación. La maestra Leslie Márquez Ancona, en el año 2010, publicó el uso de las haciendas del Valle de Chalco, Estado de México. En dicho trabajo expone inmuebles rescatados por la iniciativa privada con fines turísticos y comerciales. Aunque esto beneficia solo a los propietarios, aleja totalmente a la comunidad inmediata de dicho patrimonio. En contraposición, expone a la hacienda de San José, que ha sido adaptada con elementos discordantes para que en sus locales se lleven a cabo actividades, lo cual indica que estos inmuebles aún pueden ser aprovechados como parte del equipamiento urbano. La doctora Laura Gema Flores, en su artículo La recuperación de cascos hacendarios en México, el Ecomuseo como alternativa, del año 2016, estudia la situación de los cascos de Hacienda de nuestro país. La siguiente tabla muestra los 3 modelos que predominan en el mercado inmobiliario: la iniciativa privada para la hotelería y el turismo, los espacios culturales por la gestión pública. Evidencia que estas intervenciones excluyen a la población de un bien simbólico, benefician la economía extranjera y de personas con alto nivel adquisitivo. No mejora la calidad de vida de los miembros de la comunidad y las restauraciones pasan por alto las recomendaciones funcionales y expresivas de los inmuebles. Expone como alternativa el modelo del ecomuseo. Citando a Mairán, son áreas geográficas simbólicas que implican mapas culturales en los que se expresan los valores comunes a una colectividad. Dentro de este concepto, los cascos de haciendas cumplirán el rol de ser los locales en donde se realicen diferentes actividades de educación y con fines culturales, fomentados por y para la comunidad. De antemano, el inmueble ya cuenta con una valoración de antigüedad, cultural e historia. No obstante, es necesario recalcar que estos valores pueden anularse ante la falta de interés de la población que los circunda. 1 minuto. Ok, bueno, otras perspectivas, y solamente traía aquí como esas variables que ya les había mencionado, como a quién le pertenece, la ubicación geográfica, su contexto social, su magnitud y grado de conservación y pues su nuevo uso. Desde una perspectiva más personal, cómo incluir a los edificios históricos de las periferias a la vida cotidiana de una manera provechosa y respetuosa, tomando en cuenta su contexto actual, un uso particular y los vestigios de un contexto histórico. Les quería mostrar otras perspectivas, como esta hacienda que llamé Hacienda Soriana, ubicada en Cuautitlán Izcalli. Y bueno, solamente se muestra al público esta cara en donde el propietario está restaurando la parte visible, sin embargo, lo que no se ve es el abandono y las ruinas, y este lago impresionante que pues daría pie a un rescate para la comunidad muy significativo. Hacia dónde debemos dirigirnos y qué casco será la siguiente víctima, ¿no? Es la Hacienda del Moral, que se encuentra a 15 minutos de mi caso de estudio. Aún la podemos observar rodeada por campos de milpa, pero pues yo creo, y con muy poca probabilidad de equivocarme, que muy pronto será invadido por esa necesidad de vivienda que tenemos en la Ciudad de México, en la área metropolitana. Y por último, les dejo aquí mis redes sociales, si tienen algún comentario, aportar a esta investigación. Gracias, Mayra. Vamos a darle el micrófono a Ana Laura. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues muchas gracias a quienes organizaron este evento antes que nada
Y al igual que la colega Mayra, pues voy a dar lectura a lo que preparé para no perderme y aprovechar lo mejor el tiempo posible. Comparto mi pantalla. Ok. Bueno, pues la ponencia que estoy presentando lleva por título Grafiti urbano, una expresión resignificadora del entorno. Esta ponencia pretende reflexionar en torno a las transformaciones del grafiti a lo largo del tiempo y su relación con la ciudad, abordando algunas polémicas de las que han sido objeto estas formas de expresión en aras de abrir un diálogo que aborde de manera crítica los aportes y singularidades del grafiti en los procesos de resignificación urbana. Cómo estas intervenciones, a veces fuera de la norma, a veces previamente pactadas, cambian el sentido de los entornos y sus formas de apropiación por parte de las comunidades. Empezamos entonces con el origen del grafiti y su relación con la ciudad. Etimológicamente hablando, la palabra grafiti proviene de graphein, griego, que significa escribir, y en cuanto a las lenguas romances, el término está ligado con el verbo italiano graffiare, que se traduce como garabatear o marcar, aunque curiosamente también se usa para hablar de la acción de rasguñar. El acto de marcar superficies vivas o inertes se expresa siempre con las sociedades humanas desde sus albores. Pensemos, por ejemplo, en la práctica del tatuaje como un vehículo poético ritual de inscripción sobre la piel y el empleo de los muros como soportes visuales en la prehistoria, época de la que aún quedan legados rupestres considerados patrimonio, principalmente por su valor simbólico y los signos que comparten posibles hábitos para la sobrevivencia grupal. Sin embargo, el acto de intervenir en entornos compartidos en la ciudad ocurrió por primera vez con los famosos grafito de la antigüedad, que aparecían en las aceras urbanas de Roma y expresaban su parecer sobre la política del momento, entre otros temas. Los romanos, quienes recuperaron buena parte de su cosmovisión de los griegos, sabían que cuando Aristóteles dijo que el hombre era un animal político, se refería a la vida en la polis como hábitat y a la capacidad de pronunciarse sobre los avatares cotidianos que competían a los ciudadanos. Lo que estas tempranas pintas testimonian es su eficacia comunicativa, pues entre la producción del mensaje y los públicos receptores ocurren dinámicas más abiertas de participación en las que la posibilidad de réplica aparece para articular un campo de intercambio político, entendido como un posicionamiento respecto de un asunto de injerencia comunitaria. Entonces, es posible sostener que la ciudad se volvió el espacio predilecto para el grafiti por ser la zona más densamente poblada y desde donde se tomaban las decisiones para regir y administrar otros sitios. La extensión dominante del Imperio Romano y su posterior eco colonizador produjo la réplica de estos modelos adaptados a otras geografías con sus cargas socioculturales, abriendo paso a una época de organización y reflexión en torno a las ciudades como nodos de producción económica y cultural, en donde la diversidad de habitantes busca formas de significarse y formular sus inquietudes. A partir de algunos ejemplos de grafiti, destacaré su potencia para cumplir esta y otras funciones. Sin embargo, vale primero profundizar un poco en torno a la ciudad misma como contexto. ¿Cómo entendemos la ciudad y cuáles son los atributos que le han sido asignados desde la vivencia cotidiana? Son temas recurrentes en el debate sociológico, entre otras áreas, desde la segunda mitad del siglo XX. En esta arena de discusión se afianzó la idea de que la ciudad era la creación más lograda del ahínco modernizador. Sin embargo, en la actualidad, los procesos de urbanización se han transformado radicalmente, dando lugar a fuertes críticas que subrayan el riesgo tanto ecológico como social que se gesta en las urbes. El crecimiento poblacional y el aceleramiento en las dinámicas de construcción serían dos aspectos que han incidido en la mutación de la ciudad. De igual modo, la extensión desmesurada del territorio urbano ha producido un panorama fragmentario, no solo en lo geográfico, sino también al nivel de los afectos. Habitar en la ciudad nos propone entonces un ejercicio constante de negociación en la búsqueda para desarrollar voces disruptivas que nos conviertan en agentes de cambio durante los variados procesos de apropiación en los que participamos en los espacios públicos. Por lo tanto, la ciudad no es una entidad aislada, sino que es una trama dinámica que construimos, porque nuestra relación con el espacio lo modifica todo el tiempo. Una comunidad que desde siempre ha sido fundamental para entender la dimensión estética de la ciudad es la de los artistas.
Dependiendo el lugar y la época, podríamos citar ejemplos de varias obras civiles o religiosas patrocinadas que aún hoy son símbolo de diversas urbes. La lógica constructiva y de decoración en los entornos públicos ha sido un campo fértil para la producción de las artes. Y además del mecenazgo, tenemos casos de colectivos o individuos que, alejados de la legitimidad institucional, tomaron las calles como lugar de trabajo e inspiración para crear obras y experiencias capaces de articular otras vías de circulación para sus producciones. El graffiti entraría en este grupo de expresiones pensada para intervenir de forma ilícita espacios comunes con el fin de despertar inquietudes y causar asombro. El primer lugar en el que el graffiti apareció para romper con la lógica habitual de los espacios urbanos modernos e interpelar a sus pobladores fue Nueva York en la década de 1960. Tiempo en el que en la Gran Manzana empezaron a aparecer algunos tags con los seudónimos de sus autores. Uno de los primeros realizadores reconocidos del graffiti norteamericano firmaba como Taki 183 y fue entrevistado en 1971 para dar su verdadero nombre. Era un griego, Demetrius, que trabajaba como mensajero y debía desplazarse por toda la ciudad. Otro ejemplo de los Estados Unidos serían Al Díaz y Jean-Michel Basquiat, que entre 1976 y 1979 intervinieron diversas zonas de Nueva York con el acrónimo SAMO, como acto de rebeldía para declarar que todo era siempre lo mismo, same old, dejando al descubierto el hartazgo de un cierto grupo poblacional segregado en zonas precarizadas de la ciudad, en su periferia. No obstante, hoy día estos personajes han sido objeto de estudios y homenajes, abriendo el diálogo entre lo contestatario y lo artístico. Así como conclusión de este trabajo, sería interesante hablar un poco en torno a los debates del graffiti como vandalismo o arte urbano. El graffiti cambia la manera de percibir el entorno porque nos invita a mirar con otros ojos espacios antaño conocidos, llama nuestra atención sobre tópicos que a veces tratan de ocultarse, nos recuerda que no hay una sola manera de habitar la urbe y que, de hecho, somos las colectividades las que hacemos ciudad mediante nuestra expresión en ella. Sin embargo, estas formas de intervención han sido mal vistas por romper con la lógica establecida. El desencadenamiento gráfico del que habla Jean Baudrillard en su texto Cool Killer o La insurrección de los signos se juzga desde una capa superficial que no indaga en las condiciones sociourbanas que motivan a ciertas comunidades a emplear el graffiti para expresarse, dejando de lado preguntas, a mi parecer, fundamentales en torno al estado de cosas entre los habitantes de la ciudad y los sitios que se eligen como predilectos para intervenir con tags o imágenes. El argumento más recurrente para criminalizar estas prácticas apela a la inmutabilidad de los edificios y la necesidad de conservar su apariencia como un síntoma de corrección civilizatoria, o en otras palabras, la necesidad de mantener el patrimonio urbano intacto. Una figura que protagonizó un debate al respecto fue la crítica de arte Avelina Lesper, quien en 2018 fue invitada por el Museo de la Ciudad de México a debatir en torno al graffiti, con público interesado, además de una amplia comunidad de grafiteros que se dieron cita en el recinto. Esto sucedió porque la crítica compartió en sus redes sociales una fotografía posando junto a un muro con la leyenda Avelina Lesper, me la pelas, como aquí estamos viendo. El debate se prolongó varias horas y su final realmente fue un poco desastroso, ya que además de no llegar a acuerdos para la continua reflexión, parecía que había solo dos posturas posibles. El graffiti era vandalismo y debía ser criminalizado por intrusión al patrimonio público o propiedad privada, o era un modo de arte contemporáneo fraudulento. No obstante, considero que hay una tercera vía que debe tomarse en cuenta, ya que las pintas en espacios compartidos, pienso por ejemplo en los signos y consignas durante las manifestaciones, son un termómetro social que resignifica los lugares en los que se realizan, por lo que más que cuestionar qué es el graffiti, valdría la pena preguntar por qué surge el graffiti, qué comunica, a quién le habla y de qué estrategia se vale para hacerlo. Sobre esto podría ampliarse el debate pensando en la labor del colectivo Restauradoras con Glitter después de la marcha del 8M en 2019.
Como estudiosa del patrimonio e historiadora del arte, creo que los inmuebles o monumentos pierden su sentido si se estatiza su significado. Y no es solo labor de las instituciones determinar cómo entender y vivir el patrimonio, sino que debe ser una tarea colectiva en la que el disenso también exista. Sobre esto, y para concluir mi intervención, señalo otra polémica existente entre la misma comunidad de grafiteros. ¿Es el grafiti una forma de arte? Hay una división de opiniones en cuanto a esto, ya que denominar arte a una producción implica valorarla con otros parámetros e inclusive a veces descontextualizarla para llevarla a espacios de exhibición en donde no cumplirá con una función disruptiva como la que tenía en la ciudad. Sin embargo, en la propia ciudad tenemos casos en los que con patrocinio gubernamental se han elaborado grafitis bajo convocatoria que cumplen más con las expectativas de los cánones artísticos o de belleza tradicional ligada a lo figurativo y a otras narrativas reconocibles. ¿Estos muros decorados también son grafiti? Hay distintos pareceres, ya que en estos casos existe reticencia de participación por considerar que alinearse a una solicitud expresa coopta la libertad de quien hace el trabajo. Así surgió otra categoría, a saber, el arte urbano. Sin duda, el inglés Banksy es un referente al respecto, pero para no redundar en su figura, quisiera proponer la obra de otros grafiteros, unos hermanos de origen brasileño conocidos como Os Gêmeos. Octavio y Gustavo Pandolfo son gemelos idénticos, nacidos en Sao Paulo en 1974, e incursionaron en el grafiti en las calles de su ciudad a finales de los 80. Pero su estilo cambió radicalmente luego de conocer a un artista estadounidense de origen latino, Barry McGee, que en su natal San Francisco intervenía a las calles con diseños caricaturescos que rescataban los colores del pop art e involucraban un ánimo crítico. McGee perteneció a un movimiento de arte urbano llamado Mission School, que tenía ese nombre por desarrollarse en el distrito Misión de San Francisco, haciendo de esta ciudad un gran escenario de intervenciones y experiencias. Os Gêmeos crearon una iconografía personal caracterizada por sus personajes de anatomía flexible y tez amarilla, adaptados al paisaje urbano, ya sea escalando muros o atravesando paredes. Al ganar visibilidad en Sudamérica, comenzaron a participar en festivales por invitación hasta conseguir su primera exhibición en solitario en 2003 en The Luggage Store, ubicada en San Francisco, California. Después de esto, se les invitó a pintar los muros de la Tate Modern en Londres e iniciaron una gira con sus intervenciones abarcando países como Italia, España, Lituania y Japón. Actualmente, la Pinacoteca de Sao Paulo exhibe su trabajo en una exposición titulada Secretos, que tiene también una visita virtual que les compartiré en el enlace. Y esta exposición hace un recuento de su historia desde la infancia, su afición por el dibujo, el fuerte influjo que tuvo en su desarrollo creativo la cultura del hip hop y la innegable relación que existe entre la obra de estos creadores y la ciudad como espacio de exploración crítica. En palabras de Jochen Volz, director de la Pinacoteca y curador de la muestra, abro cita, si en la época moderna el fenómeno artístico toma a la ciudad como su lugar de existencia, pensar el arte implica pensar su inserción en la urbanidad. Vivir en ciudades significa compartir una sociabilidad singular marcada por el anonimato, por conflictos y desigualdades, pero también dotada de una potencial libertad de transformación propia de las prácticas artísticas modernas y contemporáneas. Por lo tanto, hay ciertas formas de grafiti que al transitar hacia los museos y galerías empiezan a ser valorizadas como artísticas, sin por ello necesariamente renunciar a una especie de esencia primordial que motivó su aparición. A mi parecer, abrir campo al grafiti en el mundo del arte no significa necesariamente domesticarlo o reducirlo, sino más bien abrir la posibilidad de parasitar el propio sistema hegemónico de lo artístico en pro de la creación de campos epistémicos que cuestionen para qué se hace y se estudia el arte como expresión del patrimonio en la sociedad urbana del presente. Muchas gracias por su atención. Gracias, Ana Laura. No sé, Reynold, con Jesús, si te lo mandó, ¿qué pasó? No, creo que de verdad sí hay problemas de conexión. Alcanzamos a ver, Jesús creo que también de hecho por aquí está entre que se conecta y no se conecta. Alcanzamos a ver una parte de su presentación y yo más bien creo que podemos
pasar a la sesión de conversación, y en ese punto que Jesús se pueda conectar, pues ya en el transcurso de la conversación, pues que nos cuente un poquito más acerca de lo que iba su ponencia, y pues ya un poco lo ligamos a la conversación. ¿Qué les parece? Está muy bien, creo. Muy bien, pues tú nos marcas un poco, Andrea, cómo hacemos la dinámica. Por ahí yo creo que todos tenemos ya algunas cosas que comentar, pero tú nos vas dando. Yo le veo la cara tanto a Reynold como a Juanjo que dicen, yo quiero decir. Siempre queremos decir algo, pero no se trata que hablemos nosotros esta vez. Bueno, a mí les voy a comentar que me llamó mucho la atención todas estas ponencias porque se pueden ver como muy diferentes, y en realidad me pregunté yo, ¿qué las hace, qué las une, ¿no? ¿Qué tema está uniendo a todas estas ponencias? Y a mí primero creo que me marca mucho que quienes nos dedicamos a la parte del patrimonio, a veces nos enfocamos más en el objeto patrimonializado que en lo que conlleva patrimonializar ese objeto. Y en este caso, varias de las ponencias y además de ponencias de otros días de este mismo evento, es que olvidamos a la gente que ya sea en comunidad o en lo individual, los dueños de ese objeto patrimonializado le pertenece a alguien o es parte de una comunidad. Entonces, para mí, de los temas, digamos, que yo pude leer y ver, es que hablan desde deterioro de los edificios o de estructuras, y que a veces nos enfocamos a ciertos edificios monumentales, sino, por ejemplo, estructuras hidráulicas, que fue en el caso de Jesús, ¿no? Que lo minimizamos, como eso pues ni se ve. Otra es la expulsión de la gente de sus espacios, ¿no? Como lo queremos patrimonializar, pues la gente ni se ve, y entonces expulsamos a esa gente que sí tiene una identidad, una memoria o un arraigo con lo patrimonializado, y entonces se vuelve así como el protagonista ese objeto patrimonializado, pero le quitamos toda como su carnita o su esencia. Espacios inseguros frente a la conservación, que es exactamente lo mismo. Cuando se olvida un espacio, ¿qué se vuelve o qué hace? ¿Qué pasa con ese espacio? Porque estamos olvidando que en términos de arquitectura, pues el espacio se vive, ¿no? Digamos que en otro es la demanda o la voz de la gente para atraer hacia un fenómeno, que es el caso del graffiti de Ana Laura, que estuvo bien bonita tu presentación, Ana Laura. Bueno, el de todos, pero llama mucho la atención el graffiti por esta voz que a partir de una expresión como el rock, ¿no? Se vuelve un objeto de comunicación, y que nosotros lo queremos hacer arte. Muchos otros dicen, no, esto es algo malo, como el que se tatúa o lo que sea, ¿no? Entonces, yo lo que veo, no sé, abro para ustedes esta primera intervención para unir a todas, que es como el olvido de la gente, a quién le pertenece ese patrimonio, y se vuelve inseguro, se vuelven espacios de expulsión, se vuelven espacios deteriorados, no sé, y pues les dejo aquí como esta primera reflexión, pues a sus ponencias. Quien quiera hablar, pues lo puede decir. Sí, Antonio, Juan Antonio. Sí, gracias. Yo voy a aprovechar de hacer comentarios a mis colegas para involucrar después en qué puntos podríamos encontrar relaciones a esta visión que podemos tener desde distintas líneas, enfoques y formación. Yo creo que un punto que tiene que estar presente en el patrimonio es la antropología. Es decir, es el gran ausente.
Es decir, lo vemos desde la historia del arte, de la arquitectura, del urbanismo, de muchas de la restauración, pero olvidamos la antropología. Yo creo que la antropología debería ser punto de partida para que futuros proyectos de ciudad, de objetos, de pinturas, etcétera, consideraran ese patrimonio. El catálogo, que hace muchos años tuvimos oportunidad con la doctora Pichetti, que era la encargada de los catálogos en Cali, un chico extraordinario, tuvimos oportunidad de tomarlo en Puebla, hablaba o no se incluía en nuestras metodologías o visiones, que era el patrimonio etnoantropológico. Ellos así lo denominaban, y era el patrimonio polivalente, es decir, una plaza que muchas veces nosotros no la incluíamos porque decíamos no tiene arquitectura cuando sí la tiene. Ellos incluyeron esos espacios polivalentes porque además la restauración de un espacio de ese tipo como una plaza tiene que ser no historicista, sino contemporáneo a su momento, es decir, estos grabados que vimos en los pisos, alguien quisiera pensar que hay que ponerle empedrados para que se vea como una época. En cambio, el entender ese espacio dinámico como un espacio polivalente y la autenticidad, que es el otro aspecto, implica que sea contemporáneo a su momento. Entonces, una intervención en una explanada como la Plaza Mayor, mal llamada Zócalo, pues implica acercar el siglo XXI a su momento, es decir, y empezar a entender que la ciudad está estratificada o estuvo estratificada socialmente, pero que no tiene una unidad de estilo. No podemos buscar la ciudad colonial, la del siglo XIX, la neoclásica, etcétera, porque la ciudad, como sus monumentos, están estratificados. Y tenemos que entender, tenemos que aprender a percibir la expresión contemporánea en la expresión histórica. Ese es quizás el gran problema de muchas de nuestras instituciones, que rompen un principio que es la autenticidad. Entonces, se diseña a manera de pastiche que se parezca a lo colonial. Entonces, la integración en vacíos urbanos debe tener una presencia del siglo XXI, un edificio del siglo XXI que respete ese entorno, ese diálogo, pero que no sea un remedo colonial o del de al lado. Ese es un gran problema porque muchas intervenciones son buscando esa falsa unidad de estilo de un momento. Entonces, ese es un punto. Rápidamente comento dos, tres puntos. El tema de ecomuseo a mí me parece fundamental, más post pandemia, es decir, eh, regresamos otra vez a las mismas prácticas de los museos. Eh, los museos ahora tienen que pensarse diferente. El concepto de ecomuseo no es tan nuevo, tiene muchos años en Europa, en Estados Unidos, en Canadá, pero uno de los grandes aciertos de esto es que en lugar del museo tradicional que seguimos creando, el ecomuseo trabaja con tres componentes. Uno es territorio, otro es patrimonio en sentido amplio, no de reliquias de objetos guardados en un cuarto. Y una tercera, no trabaja para turismo nacional o internacional, sino para comunidad. Entonces, si esos tres componentes los incorporamos en recuperación de paisaje, de edificios, etcétera, puede ser muy importante. Un caso que hemos trabajado en Morelos es trabajar en la denominación de origen del arroz como alternativa y estrategia a la defensa técnica y legal. Normalmente usamos los mismos reglamentos, leyes obsoletas que no tienen nada que ver. Si un paisaje cultural, como sería un concepto que la legislación no tiene, eh, que es una fuente de identidad, de economía, y que esa denominación permite mantener el recurso a una comunidad, y si a la vez esa denominación que protege el campo, el producto y a la comunidad, podemos difundirla y protegerla a través de comercios, se empiezan a hacer dos ligas interesantes.
Con respecto al agua, el modelo que vimos a mí me gusta mucho porque ese aljibe es extraordinario, pero es el modelo de una fuente de agua que se conduce, se almacena y se usan sifones, pasos, etcétera. Pero ¿qué pasa donde siempre en nuestras escuelas nos enseñaron que las ciudades se fundan donde hay agua? Y no es cierto, es decir, toda la ruta de los conventos, la parte norte de Morelos, se fundó donde no hay agua, el agua se filtra ahí y baja a los valles. Y tenemos unidades que han funcionado o funcionaron por 300, 400 años o 500 años, porque son sistemas donde nunca hubo agua, ni va a haber agua, y se fundamentaron en la captación de precipitación pluvial. Entonces, el caso, por ejemplo, de Tlayacapan es extraordinario porque se puede captar agua del entorno, se usan los jagüeyes, se distribuye o se distribuía, y en los propios edificios y en los centros de manzana se captaba agua y se distribuía, y el sistema se rompió, al igual que la ponencia que nos presentaban, que en 1950 se hace el agua potable, los pozos profundos y truena el sistema. Lo mismo sucedió en Tlayacapan, cuando metieron las tuberías y los sistemas, se abandonó un sistema probado de captación de agua y que funcionaba para tener agua en el conjunto. Entonces, hay un trabajo que dirigimos de tesis en la licenciatura de la Facultad de Arquitectura sobre Tlayacapan, y bueno, los trabajos de Teresa Rojas, que son muy interesantes. Con Te voy a respecto al interrumpir último, un momentito, Juan Antonio, porque creo que ya puede Jesús, un momento, Jesús puede dar ya sí, adelante. como sus conclusiones para cerrar ya toda la mesa. Adelante. Perdón. Sí, disculpe, ya no tengo oportunidad de terminar de hacer la presentación. Pero si puedes dar como tu cierre o tu conclusión o tus aportes, digamos, al tema para ya continuar con esto. Ok. Bueno, en cuanto a la estratificación arqueológica histórica, pues me parece uno de los puntos más interesantes que se utilizan en la planificación de centros urbanos. Como, bueno, al igual que se hablaba para la generación de este cinturón, existen, como en el ejemplo que nos presentó el doctor Juan Antonio, que existen barrancas que delimitan esta traza urbana. Y bueno, como al igual que en mi objeto de estudio, pude observar que se presentan estas barrancas que delimitan la traza urbana, ya que en la cabecera municipal de Cali de Herrera, también en los 4 puntos cardinales, está delimitada por estas barrancas que, bueno, en las que está la zona céntrica del municipio. Además de esto, bueno, respecto a lo que presentó la arquitecta Mayra, que habla de los ex haciendas, los cascos de las ex haciendas, pues, bueno, yo también quería comentar que dentro de mi presentación para el propedéutico, pues también presenté lo que es la hacienda de Molino de Flores de Texcoco. También me pareció un tema bastante interesante para investigar, ya que muchos de los sujetos o problemas que surgen en las haciendas, pues más que utilizarse para el turismo, esto genera una problemática. Y pues para este objeto de estudio también se considera que es un problema a pesar de ser un monumento histórico. Yo dice que, perdón que poco les haga esa propuesta así de bote pronto. Yo
creo que, y a lo mejor nos funciona bien, que construir la conversación. Es que justo estaba yo pensando mientras los escuchaba, ¿no? Y tratando como de nuevo de conectar las ponencias. Les decía al principio, la idea es un poco que pensaba yo, que en esta metáfora de la estratificación, ¿no? Y que creo que cada una de las ponencias la contiene, es decir, hay como una secuencia que podríamos identificar en cada uno de los momentos de las ponencias. Esa era la idea de armarlas así, de curar un poco esta mesa en ese sentido. Partir de esta intención de la estratificación, que además de los momentos históricos en los que se presentan, es decir, hay un momento, digamos, como conceptual de la estratificación, después platicamos como del tema de lo virreinal, la infraestructura, cómo se va introduciendo, que al final es como la base un poco de lo que después tiene que venir. Por ejemplo, el tema de las haciendas, ¿no? Ya como un contexto mucho más del siglo XIX, y al final esta resignificación o reapropiación del espacio que nos plantea Ana, por ejemplo. Entonces, a mí me gustaba esta línea, y a lo mejor por ahí podemos construir la idea de las capas de la ciudad, las capas del territorio, y también cómo la estratificación hasta la podemos encontrar un poco en las maneras del abordaje, ¿no? En cada uno de los trabajos que vemos acá. ¿Y cómo lo ven ustedes? Es decir, ¿cómo podemos entender la ciudad, el territorio, el paisaje patrimonial, la ciudad como paisaje patrimonial en este sentido de las capas? Y cómo, a mí me gusta mucho algo que se mencionó por acá, la idea de las formas de la ocupación, que también es otro punto que noto, es decir, cada una de estos momentos de la estratificación nos habla de una forma de ocupación, no necesariamente un tipo de ocupación ni una manera, sino de una forma, una capa que está totalmente relacionada con su momento histórico. Eso me refiero con la forma, ¿no? No la forma física, por supuesto. Pero bueno, Mayra, no sé, creo que por ahí algo seguramente has visto presente en el contexto de una hacienda en un entorno de desarrollo inmobiliario, ¿no? Sí, bueno, pues primero que nada, quiero agradecer mucho al comité, y porque esta construcción de las ponencias a mí pues me ha dejado mucho, y pues creo que fue muy inteligente, ¿no? Justo como que el doctor Juan Antonio nos hablara de esa estratificación, y me encantó la idea esta de invertir el modelo de intervención, el modelo de ver cómo se tiene, desde dónde se tiene que ver, ¿no? Siempre se ve, siempre te dicen, vete a lo general y después te vienes a lo particular, pero pues la realidad es que todo lo tenemos que ver, o que cada individuo pues lo ve desde lo peatonal, ¿no? Desde lo que ve, lo que vive el ciudadano de a pie. Después con Jesús me da pues tristeza no haber podido observar toda su presentación. Yo creo que fue demasiado importante, pero justo esa importancia de irnos de lo general, de cómo atacar la ciudad, de cómo entender la estratificación de las ciudades y las épocas, de cómo se van transformando esos medios, hasta por qué de esas importancias, ¿no? Como lo que nos traía él con las instalaciones hidráulicas. Pues yo lo que he intentado entender, porque todavía no lo he aterrizado, es cómo pues ya tenemos esos monumentos, ¿no? Ya existen, ya hay una ley que los protege, ya no nos dejan tirarlos. Tampoco es que yo quiera tirarlos, ¿verdad? Porque por algo estoy en esta especialidad, pero ¿qué pasa? O sea, no hay nada, no hay nada que potencialice su rescate, y entonces se convierten en esos focos rojos para la población que coexiste con ellos. ¿Y qué hay que hacer? ¿Cómo otorgarlos a la población, no? ¿Cómo rescatarlos desde el ciudadano de a pie, no? ¿Cómo lo educas? ¿Cómo le dices que eso puede ser para ellos? Y en una de las visitas que realicé, pues encontrar todas estas expresiones culturales de los ya habitantes de la unidad habitacional, incluyendo el graffiti, ¿no? Y incluso yo lo veía y decía, es que ese graffiti tiene que ser el fondo del gimnasio que estoy proponiendo para esta rehabilitación, ¿no? O sea, yo no lo voy a quitar, no va a haber liberación,
va a haber consolidación, se va a quedar. Y entonces el grafitero va a venir y va a decir, wow, ahí está, es parte, es el ornamento, ¿no? O sea, yo no creo en la muerte del ornamento y por eso pues agradezco mucho y se me hizo muy interesante la forma en la que se organizó la mesa. Y pues también me uno a las felicitaciones para Ana, porque esa presentación estuvo genial, muy fabulosa. A mí, mucho aprendizaje, tanto la del doctor Juan Antonio como la de mi compañera Ana. Y bueno, para empezar, dejo estos comentarios, ¿no? Ya, a ver qué sigue, pero creo que ha sido muy enriquecedora la forma en la que se desarrolló esta mesa. No sé si gracias, Mayra, si quiera comentar algo, Ana, ¿no? Que es como que el remate a la que se entendería como la modernidad, ¿no? Pero como en su ponencia vio como que nos da ese amplio bagaje histórico, ¿no? Del grafite. Entonces, no sé si Ana quiera comentar algo al respecto. Sí, bueno, justo ahora que lo decía Mayra, yo miraba con atención las fotografías porque decía, son inmuebles abandonados o sin resguardo, pero no son inmuebles deshabitados. Es decir, cuando hablamos de la población, o sea, dar el uso del patrimonio a la población, a las comunidades, ¿a qué comunidades nos estamos refiriendo, no? Y creo que más allá de esta parte del entendimiento de la ciudad como estos estratos evidentemente materiales que van dejando pues un vestigio, yo creo plenamente que la ciudad es su población, es decir, en efecto, un inmueble que se está perdiendo, un inmueble que es muy concurrido, una zona que es un foco rojo o un espacio en el que nos sentimos seguras, tiene que ver con las dinámicas poblacionales que ahí ocurren y la forma en la que esos inmuebles están coparticipando de un uso activo. Entonces, para mí la ciudad pues parecería ilógico, pero en realidad es la trama poblacional que está haciendo que ese espacio pues tenga un sentido, tenga una vivencia y un significado, ¿no? En ese sentido, a mi parecer, el graffiti como otras experiencias prácticas nos hablan de la ciudad, ¿no? Desde los ritmos de tránsito, lo sonoro, es decir, hay muchas investigaciones a propósito de cómo podemos identificar la ciudad más allá de lo visual, ¿no? Porque creo que también la cuestión patrimonial y la idea de la monumentalidad o la belleza tiene un acento de visualidad muy fuerte, ¿no? Y pues no es el único sentido que tenemos como habitantes de la urbe. En ese mismo sentido, pensando como estas capas de la ciudad desde la vivencia comunitaria, también hacía por acá mis notas, ¿no? A propósito de esta cuestión, empezando con el colega Juan Antonio a propósito de esto que también ya señalaba Mayra, ¿no? La inversión del modelo de acción, empezando por las comunidades y de ahí probablemente hacia otros estratos, pero me saltaba la duda porque al final de cuentas el patrimonio lo podemos entender de muchas maneras, pero se mencionaban tanto en la ponencia, la primera como la de Mayra, pues reglamentos o cláusulas, ¿no? Entonces, esto sería como una pregunta para ambos, ¿no? Si el quiz del significado patrimonial estriba en sus comunidades y el uso, ¿de qué manera familiarizar a la población de alguna forma pues con esos reglamentos o con esos códigos que existen y que aparentemente ya están asegurando el patrimonio, pero que después son las mismas trabas para poder hacer otras cosas, ¿no? O sea, ¿cómo familiarizamos a la población con eso? Con relación a la ponencia de Jesús, que también me parecía muy interesante, me ponía a pensar también, siempre desde pues la sociedad, de qué forma podría el conocimiento del patrimonio hidráulico generar tal vez procesos divulgativos y de concientización a propósito pues de los retos que actualmente atraviesan las ciudades respecto de pues el agua, ¿no? O sea, creo que es algo que está ahí, ¿no? Pero ese patrimonio hidráulico, ¿de qué manera podría servir para pensar en el asunto del agua en el presente como un reto de las ciudades contemporáneas, ¿no? Principalmente de las megaurbes como la nuestra? Y contigo, Mayra, pues justo me quedaba con esta parte de
del artículo o la cláusula 768 que decía esto de aprovecharse, ¿no? Que los inmuebles puedan aprovecharse o puedan ser provechosos para todos los habitantes, ¿no? Y ahí regreso al asunto de, pues, ¿quiénes somos todos los habitantes? Si ahí ya hay graffiti, no estoy diciendo que se quede el casco de Hacienda tal cual está, pero ¿cómo más bien creo estas diferentes capas, tanto del vestigio como de la comunidad en su práctica cotidiana, podrían de pronto encontrar en el patrimonio un punto dialógico para la empatía respecto del reconocimiento de otras maneras de vivir los espacios, ¿no? Ya lo decía un poco Berenice, ¿no? Bueno, el graffiti se puede tal vez de pronto equiparar respecto de los prejuicios de la gente que se tatúa, ¿no? Bueno, pues ahí hay un tatuaje, ¿no? Y hay un prejuicio también respecto de lo que ese tatuaje implica en el patrimonio, ¿no? Entonces, ¿podría ese rescate ser empático respecto de diferentes maneras de entender lo patrimonial y cómo, ¿no? Y pues eso sería lo que yo comentaría. Pues pensaba justo que Mayra y Ana tendrían que trabajar juntas en el tema del graffiti en la hacienda, porque, porque ahí se está dando ya casi de forma natural, ¿no? Y precisamente por eso insisto tanto en este asunto de las capas, porque en el reconocimiento de las capas, creo que es el reconocimiento de los usos, el reconocimiento de las formas, y que creo que, creo que te ronda también en todas las sesiones, está ya como entre todos nosotros la necesidad cada vez más contundente de dejar atrás los viejos conceptos, me parece, ¿no? Es decir, creo que el tema del graffiti, por ejemplo, más que un asunto de moda, ¿no? Que puede ser, de repente hasta ser cooptado por la misma autoridad para generar ahí procesos en su entendimiento mejor urbana, ¿no? Que creo que es un fenómeno que también vale la pena analizar. Es un poco este reflejo también creo que del mismo cambio de paradigma estético frente al lo bello, frente a la ciudad, frente a lo que debe ser la ciudad. Y que así como entonces los tatuajes fueron perdiendo cada vez más, hasta creo que ya prácticamente están diluida la idea del tatuaje como algo malo, ¿no? Quizás en personas de más edad, pero en realidad ya el tatuaje no solo perdió su estigma de vínculo con la delincuencia, la violencia, sino más bien al revés, ahora es un símbolo de estatus, ¿no? Y como símbolo de estatus, ahora se corre al otro extremo, ¿no? Y quizás el graffiti como tatuaje de la ciudad también tiene esa doble connotación, o sea, tampoco todos los grafitis son iguales, ¿no? O sea, como no todos los tatuajes ni toda la gente que se tatúa lo hace por las mismas razones, por los mismos motivos. Creo que es otro camino que habrá que explorar, precisamente por eso lo pienso en el contexto de Chalco, de la hacienda de Chalco, para poder caminar en ese sentido de cómo vamos transformando nuestras percepciones respecto al patrimonio, y eso tendrán que transformar los conceptos que tenemos para reconocer estas diversas formas de ocupación que hoy en estas ponencias de ustedes están claras en su necesidad de abordaje, ¿no? Sí, Juan. Sí, yo completaría mis comentarios que había hecho a los demás participantes y retomo 2, 3 puntos para la discusión. Uno, la ciudad se constituye a partir de sus habitantes, pero principalmente de sus barrios. Es decir, el barrio, las capillas de barrio fueron las que estructuraron siempre, y el barrio es la primera identidad. Es decir, mucha gente en la ciudad no se siente identificada como la ciudad, sino a su espacio propio, su barrio. Y la imagen de su barrio está perfectamente clara en ellos. Es decir, esto que Kevin Lynch habla para la ciudad en lo general, lo podemos aplicar para el propio barrio. El habitante tiene sus bordes, es decir, el habitante sabe hasta dónde está el borde de su barrio físico o psicológico o político,
o de relación, es la distancia que se tienen las personas o los habitantes en ese contexto. Entonces, los propios grafiteros saben cuál es su territorio y su barrio. Hay una demarcación muy clara. Entonces, otro aspecto que puede incorporar en eso son los nodos que esos barrios tienen, cuáles son los diversos nodos, cuáles son los hitos que existen y cuáles son los nuevos hitos que se crean, cuáles son los senderos o las comunicaciones en ese tejido urbano, no tanto de toda la ciudad, sino del propio barrio, de atajos, etcétera, que existen, y el habitante, pues, básicamente, en ese lugar. Entonces, esos componentes dan la imagen de ese barrio que a su vez constituye ese conjunto de barrios, sus habitantes a la ciudad. La ciudad es pues una diversidad, pero al mismo tiempo debe ser una autenticidad, es decir, no podemos homogeneizarla y además debe corresponder a su momento y a su expresión. Y en ese sentido, la restauración por la restauración no tiene más que una idea monumentalista, constructivista. Creo que la restauración que no se ha hecho es una restauración social. Y el graffiti, y aquí lo hago más extenso a la policromía, es decir, voy a tener un concepto más amplio que el graffiti, que es la policromía, es decir, la policromía en nuestras intervenciones malas a la ciudad, muchas veces queremos uniformizarlas. Entonces decimos que la ciudad es colonial y vamos a pintarla de tal color blanco, que además ni es un color colonial, pero bueno. Entonces, la policromía ha estado presente en cada época, es decir, edificios del periodo virreinal tienen colores ocres, edificios del periodo neoclásico, republicano, la academia, etcétera, tiene colores pastel, verdes, azules. Después vienen los del Art Deco, que tienen su propia expresión. Yo recuerdo cuando intervenimos el centro histórico, algunos de los directores de proyectos decían, vamos a poner los colores oficiales. Dije, no hay colores oficiales, vamos a hacer calas en los edificios y vamos a ver cuál es la paleta de color que cada edificio tiene y vamos a ponerle, porque luego decían, es que este brinca con la paleta para que la ciudad se vea uniforme. Entonces, cada edificio tiene su color, puede haber un color pastel junto a uno cálido, porque es esa diversidad que cada uno, la identidad propia que cada conjunto, barrio o inmueble tiene a su vez. Y hemos sido muy agresivos también en ese sentido, primero por uniformizar y falsear, es decir, se pierde la autenticidad y uniformizamos intervenciones en los llamados centros históricos. Otras son más agresivas, hemos pelado edificios, ciudades como Morelia, se le han retirado sus aplanados y los aplanados son texturas, es decir, color y textura son parte de una identidad, esa piel de la arquitectura en la ciudad. eh, Le hemos retirado los aplanados, los colores, eh, y además tenemos intervenciones que han afectado de manera con perpetuidad sombras, es decir, edificios fuera de escala, a los vecinos les produce una sombra que no se la van a acabar nunca, nunca va a tener asoleamiento esa casa. Entonces, ha habido mucha violencia urbana en la edificación y en permitir escalas fuera de las escalas que la ciudad debe tener. Y entonces voltea a alguien a ver el paisaje, que es importante, y no hay paisaje porque hay edificios que hacen sombra y son muros grises. Entonces la necesidad de colocar murales, que es parte del graffiti, los murales, y ese aspecto pues ayuda mucho a que la ciudad rescate muros ciegos, muros grises, con un poco de participación en ese sentido de sus propios habitantes. Entonces, yo creo que la ciudad tiene que entenderse como un ente vivo, actual y dinámico, y creo que lo peor que se ha hecho es cuando se expulsa y se rompe el tejido urbano, es decir, a veces tenemos que surcir a la ciudad en zonas donde a lo mejor ya no hay casas monumentales, pero hay población que guarda unidad y identidad. Entonces, el reestructurar ese tejido urbano es la posibilidad de que esa ciudad tenga vida. Si no, se convierte en un esqueleto
que le llamamos centro histórico, pero que no tiene vida y se vuelve un ente abandonado, peligroso, y además tiene un costo urbano muy fuerte. Imagínense la infraestructura para una ciudad que se usa nada más 8 horas en que está abierto el servicio y el resto no se usa. Es decir, hay una inversión muy fuerte en la infraestructura urbana que no se aprovecha 24 horas cuando es parte, podría tener habitación, comercio y otras actividades. Entonces, ni siquiera en la planificación urbana hay una lógica racional en la forma en que se han intervenido los centros históricos. Entonces, y las categorías también que tendremos que inventar o retomar, a pesar de la legislación tan obsoleta que tenemos, que no las incluye. Los paisajes culturales es una fundamental y las haciendas no se pueden entender sin su paisaje cultural, así como podemos entender un casco sin lo que se hacía en torno a él, es decir, son dos elementos indivisibles, son parte de lo mismo, ¿no? Son las categorías de itinerarios culturales que nos permiten ver el patrimonio en territorio, inclusive territorio intercontinental, es decir, presencia de arquitectura novohispana en Manila, Filipinas, en un momento dado, es decir, cómo hay transferencias de patrones culturales que nunca habíamos pensado que existían de ida y de vuelta. Entonces, cuando incorporamos estas categorías que nuestra legislación no tiene y que nuestros estudios tampoco lo tienen, no estamos viéndola como un ente dinámico y mucho más amplio, ¿no? Pero Juan, pero más bien yo creo que, algunas observaciones. pero bueno, no sé, creo que justo no estaría tan de acuerdo, porque creo que ese camino es de nuevo seguir el camino de la institucionalidad, del entendimiento del patrimonio, es decir, como que daría la idea un poquito más adelante, pero más bien es que creo que es como un río en el que nos vamos, ¿no? Nos dejamos ir en el asunto de, pues hay que construir nuevos conceptos, pero como los nuevos conceptos que estén de moda por parte de ICOMOS y UNESCO y todos ellos, y entonces las cosas que suceden en la realidad nunca las terminamos de ver porque queremos meter la realidad a las cajas que ICOMOS hizo, ¿no? A las cajas que UNESCO hizo y que responden, no me vas a dejar mentir, a un montón de intereses que tienen menos que ver que con la comunidad que con muchas otras cosas. Pero antes de que como que les sigamos Contesto muy acá rápido. en el pimponeo, creo que podemos regresar al asunto de algo que quería decir Mayra, supongo, pues, porque tenías levantado la mano desde hace un ratito. O sea, te entiendo perfecto como lo que tratas de decirme respecto a la identidad y la autenticidad, pero no estoy de acuerdo y ahorita te explico por qué. Pero Mayra, perdón, interrúmpenos. Quería más bien como tratar de seguir el hilo de lo que nos decían, nos comentaba Ana Torres, ¿no? Y que pues son parte de todas mis inquietudes y que reitero, ¿no? Agradezco la mesa. Y también retomar algo que mencionó Andrea, ¿no? Como al principio, cuando abrió el debate, que decía algo como que estamos como muy preocupados por el monumento, pero realmente yo creo que yo, por ejemplo, les platiqué esa experiencia que tuve con los monumentos y de lo que yo, Mayra, sentí al convivir con esos monumentos. Entonces, cuando yo encuentro una hacienda en medio de un conjunto habitacional de interés social y me empiezo a enterar de todas estas circunstancias sociales que se han tornado en ese contexto, ¿no? Violencia, vandalismo, la preocupación de los vecinos, entonces me empiezo a cuestionar, ¿no? ¿De qué me sirve saber restaurar? ¿De qué me sirve saber consolidar un muro de adobe si esto no le va a otorgar nada a la población que coexiste con ellos? A la población que yo me refiero, Ana, pues es a la población inmediata, ¿no? Al ciudadano de a pie que diario va a pasar por ahí, porque pues bueno, mi caso de estudio que yo no lo traje justo porque no quería como exponer un caso arquitectónico, sino tratar de entender conceptos, pues está inmerso en una unidad habitacional de interés social. O sea, reitero, ¿por qué? Porque hay cascos de haciendas que están en otros espacios que sí han sido rescatados, como el asunto del caso Soriana que les mostré, ¿no? Está en Cuautitlán Izcalli, en una zona habitacional regular,
Y entonces, pues ahí alguien compró el casco y puso un Soriana y restauró lo que el INAH le pidió y lo demás lo dejó ahí atrás, cuando tiene una potencialidad pues enorme. ¿Cómo entender las leyes? Pues ni yo las entiendo, ¿no? Que estoy estudiando esta maestría, me ha costado tanto trabajo, yo leo, releo, me meto a cursos. ¿Cómo voy a hacer que la población la entienda? Pues todavía me sigo cuestionando cómo hacer, cómo acercar la legislación al ciudadano de a pie. Pero con estos estudios de la doctora Laura Gema, el antropólogo Méndez Lugo, y yo me imagino que el doctor Juan Antonio debe de estar muchísimo más enterado, pues el ecomuseo, ¿no? Yo decía, bueno, pues el ecomuseo, porque entonces le voy a llevar talleres a la población y entonces voy a invitar a los antiguos tabiqueros de la región a que nos den cursos, ¿no? Y entonces tenemos que empezar a decirle a la población, miren, vengan, aquí hay circo, maroma y teatro, y entonces después cuando ustedes recuperen todo esto va a ser para ti, ¿no? Entonces, bueno, ya sí, tenía yo como un guión, espero haberte contestado, Ana, un poco las cuestiones se me olvidaron, algunas, pero bueno, pues iba de eso, ¿no? Que la preocupación sí es para el ciudadano, ¿no? Porque ya pasé de eso de que me gustara el edificio a que aprendiera a restaurarlos ya como albañil, ¿no? Yo siempre he dicho, yo soy albañil, ahora, ¿para qué? ¿Para qué quiero rescatar esos edificios? Y lo más bonito de este tema que encontré en Chalco fue pues darme cuenta que si ese edificio podía ser útil para la población que convive con él diario, y si no, pues qué caso tiene, ¿no? Mantenerlo ahí en pie. Un fenómeno bien interesante que yo he visto durante todo el evento es que todos critican la ley, o sea, como que se ve que ahí la ley está haciendo estragos a todos niveles y en todas las disciplinas, ¿no? Y aquí volvió a salir el tema de la legislación y la parte jurídica, que en vez de ayudar a conservar un patrimonio, creo que está siendo como un tipo estorbo, ¿no? Porque la ley muchas veces no nos ayuda, pero depende a quién la aplique, ¿no? Porque a veces no se puede hacer A, pero para unos pocos sí se puede hacer, ¿no? Entonces, parece ser que la parte jurídica es como en todo el evento, como que la que está saltando en temas diversos, ¿no? Juanjo, querías decir algo. Sí, más allá de la incomodidad de las leyes y la incomprensión que éstas pueden generar porque están en un lenguaje pues especializado y muy críptico, creo que también tenemos por ahí el riesgo de pronto decir, entonces no hay que legislar absolutamente nada, porque no queremos ser muy estructurados y no queremos imponer cosas. Y quizás si revisamos pues más o menos el proceso, al menos en el caso de lo que nos dice Mayra, pues lo que ha dejado ese casquito de Hacienda ahí fue que le restringieron a Casa Sara. O sea, al final de cuentas fue un estorbo para Casa Sara y lo dejaron ahí, y ahora el hecho de que ese patrimonio esté ahí da chance para pensar en cosas que benefician a la comunidad. Entonces, me parece que tampoco debemos caer en una especie de fobia jurídica o de fobia conceptual, y que las cosas simplemente se hagan porque como se tienen que hacer y como todo fluye, que surja, porque en ese momento nos estamos también pasando al extremo de la no intervención, ¿no? Y el problema de la no intervención es que cuando ya hay asimetrías sociales de poder, pues la mayoría de las veces cuando no intervenimos, el que gana es el que ya tiene mucho poder. Y lo que tenemos que ver es cómo hacemos para equilibrar esos poderes, porque a final de cuentas el patrimonio es de todos y es de la población, y nos sirve justo para eso, para cada vez pues ser más organizados, o sea, organizados desde donde lo queremos nosotros, para cada vez pues vivir mejor nuestros barrios, tener mejores experiencias, para mejorar nuestra vida. Y por eso defendemos el patrimonio. Pues sí comparto que quizás los conceptos actuales puedan ser muy rígidos, que quizás no se están viendo procedimentalmente desde un punto de vista antropológico, como dice Juan,
sino que se ven más bien monumentalistas, se ven más bien desde un punto de vista jurídico, y lo que tenemos que tener en el fondo, pues puestos en la vista, en cómo conseguimos que sean espacios cada vez más visibles. Y yo entiendo el argumento que nos dice Ana pero ¿a qué comunidad vamos a permitirle? Porque cuando decimos para que beneficie a la comunidad, pues es que también el patrimonio tiene que ser un espacio de diálogo, ¿no? Un espacio de diálogo y también de pugna, pero pues justamente las voces se tienen que escuchar, y me parece que ahí sí tiene que haber una especie de reglamentación, de estructuración, de conceptos para poderlo hacer. Si no, es realmente favorecer a los que ya tienen el poder. Sí, gracias, Juanjo. Ana quiere decir algo. Debo decir que nos sobran 3 minutos porque empieza la otra mesa, pero Sí. adelante, Ana. Sí, justo haciendo eco a lo que decía Juan José, pienso que por un lado está esta parte como de la legislación, lo disciplinar o la institución, que en efecto también como alguien que ha trabajado en museos, no estoy en pro de decir, bueno, vamos a quemarlos ya y todo afuera y no, pero sí se requieren como otros diálogos, tanto con esos lineamientos que suelen ser cerrados, que tienen muchos sesgos, pero también creo que con una tradición, ¿no? Una tradición que también va imponiéndonos como ciertos hábitos, ¿no? Regresando a la cuestión de los museos, pues cómo te comportas dentro de un museo, ¿no? Esta cosa así como de estar dentro de una iglesia, ¿no? O sea, cambiar todas esas dinámicas, abrir la posibilidad de participar, hace que la tradición pues se actualice, ¿no? Que creo que es otra de las cosas que se han comentado a lo largo de la mesa, ¿no? Y ya como último ejemplo quería compartirles esto, hablando de la tradición y del graffiti, que son justamente pues unas formas de graffiti que están resignificando el carácter inclusive sagrado de la escritura árabe, ¿no? El caligrafiti, y cómo se adaptan, digamos, tanto en términos de lo que significa comunicarse en esa lengua, como lo que implica que ya no sean solo las mezquitas o solo los lugares justo, ¿no? Sacros, los que tengan estas suras del Corán, ¿no? Y que la ciudad se vuelve justo como este espacio de diálogo interdisciplinar. Gracias, Ana. Juan, no sé si tengamos tiempo, no tengamos tiempo, dime tú. 30 Soy muy segundos breve. Ah, 20 segundos, pero para cerrar. para cerrar. Sí, sí, sí. Sí, súper breve, tocayo, para poder mudarnos, porque tenemos que cambiarnos de sala de Zoom. Entonces, y los de la otra sala ya están allá, desesperados. De hecho, por aquí ya está, mira, Mario con nosotros, pero nos acompaña y ahorita nos vamos a mudar. Sí, Juan, unos segundos, por favor. Sí, soy muy breve. Yo creo que más que pensar en conceptos de reglamentación, puse esos dos referentes de reglamentos, porque algunos son muy malos y los tenemos que buscar la manera de aplicar de otra manera las cosas. Es decir, creo que la gestión y el manejo es fundamental para tener aciertos en estrategias. No podemos cambiar todo de un tajo, pero sí podemos invertir muchas cosas, buscar los canales. La valoración es fundamental, es decir, si no valoramos, no nosotros, la propia comunidad, su patrimonio, su hacer, es muy difícil. La parte de UNESCO es muy contradictoria, es decir, no es que tengamos la postura de UNESCO, inclusive en UNESCO hay contradicción porque fueron muy difusionistas, es decir, la visión europea hacia el patrimonio no ha sido muy acertada para países como América, Asia o África, y en todos los conceptos de patrimonio inmaterial que nosotros tenemos no les checan a ellos. Inclusive ese fraccionamiento de separar patrimonios culturales y naturales cuando podrían ser patrimonios mixtos y que tan solo tenemos 2 en México. Entonces, creo que es una confrontación en el ámbito internacional y nacional, y no es seguir los lineamientos de ellos, sino crear lineamientos que coincidan o que se puedan aplicar mejor en nuestros contextos, y de ahí la importancia de tener cierta independencia de ciertos criterios
principios que ellos plantean como de restauración, que en otros momentos pueden ser reconstrucción de un templo que se reconstruye porque hay una tradición, o sea, no se está reconstruyendo, hay una tradición para hacerlo, y ahí chocan dos posturas, la postura europea y la postura de otros países en donde el patrimonio inmaterial está muy vivo y presente. Entonces, creo que tenemos que ser muy críticos. Yo creo que repetir los modelos que tenemos no nos funciona. Creo que nuestra posición como académicos, como investigadores y como gestores es buscar alternativas que tengan una mejor visión, que tengan más autenticidad que la que ha tenido, y que pues no nos dediquemos a turismo comercial y hagamos ecomuseos para diversión, sino buscar estrategias dentro de esa posibilidad que la gente pueda proteger su actividad económica. Eso es todo. Gracias. Muy bien, muchas gracias, Juan. Pues nos pasó lo que nos pasa siempre en el programa, se empieza a poner bien bueno ya que nos tenemos que ir. Pero bueno, es nuestro destino hacer eso. Muchas gracias, Ana, Jesús, Juan, Mayra, Juan José, Gracias a Andrea, por ustedes. supuesto, por acompañarnos aquí en la moderación, y a Antonieta y a ay, se nos fue. Se nos fue corriendo. Tienen que trabajar juntas, tienen que trabajar juntas. Y yo digo, se nos fue Mario, pero porque ya se fue para allá para la otra sesión, y ustedes también múdense a la otra sala. Vamos a empezar a transmitir en Facebook en 5 segundos. El panel 6, donde también vamos a hablar ahora de riesgos sobre el patrimonio y alternativas. Justo por ahí, Mario, por ahí tiene algo sobre alternativas de intervención participativa, ¿no? Con la gente quizás en términos de restauración. Yo me quedé con un montón de preguntas. Yo quería preguntar sobre la restauración del graffiti, yo quería preguntar y tengo una crítica terrible contra la autenticidad y la identidad, pero eso será en la próxima temporada en el próximo Congreso Sin Gafetes. No, invítala para Desde el Encierro. Por eso. para el siguiente Congreso, Desde el Encierro, lo que se nos ocurra. Muchas gracias por este panel que se fue por muchos lados que no esperábamos, pero justo se puso bien bueno. Cuídense mucho. Muchísimas gracias por estar acá. Nos vemos en la otra mesa. Gracias. Bye, un abrazo, gracias.